1991 para Colombia fue un año histórico. El movimiento de la séptima papeleta logró algo que había sido imposible por casi un siglo: cambiar la constitución del país. Dentro de las muchas cosas históricas que incluía esta nueva constitución estaban la creación de la Corte Constitucional y la Fiscalía, la restricción del uso de estados de excepción y la creación de mecanismos de participación ciudadana como el cabildo abierto, la revocatoria del mandato y la consulta popular. Nuestra historia de hoy tiene que ver con esta última, con la primera consulta popular que se hizo en el país. Y para sorpresa de muchos no se hizo, ni en Bogotá, ni en Medellín, ni en ninguna ciudad principal. Se hizo en Aguachica, un municipio con apenas 130.000 habitantes, ubicado de manera estratégica entre la cordillera oriental y el río Magdalena, y que es una conexión muy importante del centro del país a la costa. Les damos la bienvenida a Relatos en Conexión, un podcast de ISA Intercolombia producido por Naranja Media, un espacio de ideas e historias alrededor de la sostenibilidad. Aguachica era y es aún un territorio violento que fue considerado zona roja. Y en medio de ese escenario difícil, la comunidad entera decidió unirse para rechazar la guerra y apostar por la paz. Y es por eso que en este episodio vamos a explorar cómo la primera consulta popular del país transformó a Aguachica en un laboratorio de paz y cómo este suceso, que ocurrió hace 30 años, sigue siendo vigente. La consulta fue un gesto enorme para la región, que trajo consigo iniciativas como el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, que desde entonces ha acompañado y dinamizado procesos sociales, apoyando a jóvenes, comunidades campesinas y procesos de recuperación de símbolos de paz. Y hoy, 3 décadas después, esa apuesta sigue sumando voluntades con la participación de organizaciones locales y el respaldo de actores como ISA Intercolombia. Pero, ¿por qué realizaron una consulta popular? Que antes del año 95, sí, había una anormalidad política en el municipio de Huachica, mucha violencia, tanto de las guerrillas como del paramilitarismo, sí. Eh, Se asesinaron muchos líderes sociales acá en el municipio de Huachica. Quien nos acaba de hablar es Javier Claro, miembro de la Corporación Modelo de Paz, que junto a Gisela Durán, integrante del equipo del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, nos van a ayudar a reconstruir esta historia. En 1991 se había elegido un alcalde del movimiento, un movimiento de acción comunitaria, un movimiento comunitario que no era de los partidos tradicionales, había sido electo alcalde, fue destituido por un procedimiento, hubo una persona que quedó de alcaldesa encargada, fue amenazada. Durante todo ese proceso a las personas del movimiento de acción comunitaria la fueron asesinando. Muchas de esas personas de acción comunitaria fueron asesinadas, personas que hacían parte de la administración municipal y otras personas tuvieron que desplazarse. Y empezaron a ocurrir las varias masacres. Según la Comisión de la Verdad, entre 1992 y 1997, 17 personas del movimiento Acción Comunitaria fueron asesinadas. Y no solo eso, también hubo secuestros, persecuciones, amenazas. Particularmente en 1994, la situación se puso muy complicada. Cuando empezaron a atentar contra la vida de empleados públicos y concejales, el miedo ya era parte del día a día. Pero el verdadero punto de quiebre llegó con el asesinato del doctor y director del hospital, José David Padilla Villafañe. Creo que eso fue como el asesinato como que la gota que rebosó el vaso del conflicto. Y fue entonces cuando Luis Fernando Rincón, alcalde en ese momento, tomó una decisión que cambiaría la historia. Ahí el alcalde pues no convoca a un consejo de seguridad más como se había venido convocando, sino que dice voy a llamar a las fuerzas vivas del municipio y citan una asamblea con la iglesia, los comerciantes, transportadores, madres comunitarias, jóvenes, estudiantes, para mirar qué se hacía.
Las asambleas empezaron a volverse tan frecuentes que la gente terminó llamándolas reuniones de la sociedad. Y fue en ese espacio, después de mucho debate, donde poco a poco fue tomando forma la consulta popular. La comunidad entendió que no era un tema que podían discutir solo algunas personas, sino que la paz y el futuro de su pueblo era un tema de relevancia para todos los ciudadanos. Tras muchas conversaciones surgió la pregunta clave, una pregunta que no solo serviría para votar, sino la que iba a cambiar para siempre la historia del municipio. ¿Rechaza usted la violencia y está de acuerdo en convertir a Huachica en municipio modelo de paz? Marque sí o no. Durante semanas el pueblo se llenó de esperanza. Se sentía un ambiente festivo, la gente perdió el miedo y decidió apostar por un futuro diferente. Era tal el grado de expectativa que 8 días antes de las elecciones realizaron una simulación en los colegios para que los jóvenes y niños también pudieran participar. Pero aunque la consulta hizo que se unieran organizaciones de todo tipo, no fue a los únicos a los que unió. En ese momento los actores armados de la extrema derecha como de la izquierda se opusieron a la consulta. Actores que habían estado enfrentados por mucho tiempo vieron como objetivo común no permitir que la consulta se llevara a cabo, tanto que de acuerdo con una investigación de Verdad Abierta, el día de las elecciones, las AUC, las FARC y el ELN quemaron varias urnas y a las personas del barrio María Eugenia les prohibieron votar. Y a ver, esto es algo que no nos tiene que sorprender. Como les contábamos al principio, Aguachica tiene una ubicación muy estratégica. Al sur de Bolívar, una de las entradas al Catatumbo, y es paso obligado si no viene del interior hacia la costa. Pero también comunica con Catatumbo y comunica con Venezuela y comunica también, cruza uno el río, ya está en el sur de Bolívar, comunica todo el Magdalena Medio, pero sale también toda la zona y llega a Urabá. Entonces también es todo ese corredor. Pues tiene muchos corredores. Quien tenga el control territorial del municipio controla las rutas del conflicto armado, pero también las rutas del narcotráfico, del contrabando. Por todo eso, era lógico que los actores armados con intereses en la zona se juntaran para evitar la consulta, pues no iban a soltar fácilmente un territorio tan valioso. A pesar de la presión de los actores armados, el 27 de agosto de 1995 se llevó a cabo la consulta popular. El resultado fue aplastante. 10.570 personas votaron por el sí y tan solo 42 votos por el no. Sin embargo, no se logró alcanzar el umbral. Aunque el sí fuera mayoría, se necesitaban 455 votos más para que se pudiera alcanzar el umbral, que era de 11.025 votos. Pero todo ese ejercicio cambió, mostró otra cara diferente de lo que era Huachica. Ya no era el municipio zona roja que estaba, sino era un municipio con una perspectiva y una apuesta de paz muy clara, donde la ciudadanía había rechazado la violencia, porque la violencia no estaba enquistada en el pueblo como tal, sino eran unos actores, y se empezaron a dinamizar procesos artísticos, culturales, deportivos. Además de lo que menciona Gisela, la consulta permitió la llegada del SENA y de la Universidad Popular del Cesar. Se construyó un colegio técnico industrial, nació el barrio Ciudadela de La Paz y se levantó un complejo deportivo. Se invirtió en acueducto, alcantarillado y en otras obras clave que empezaron a materializar el sueño de la paz. La consulta no había pasado el umbral, pero su legado se había quedado para siempre. Hasta que llegó 1997 y el fin del periodo de la alcaldía de Luis Fernando Rincón. La siguiente administración tuvo influencia de los paramilitares de Juancho Prada y con ella llegó otra vez una oleada fuerte de violencia que quiso acabar con el legado de la consulta. El alcalde que llega en el 98 lo que hace es se borran todos los logos, todos los símbolos de la consulta. Entonces se borró absolutamente todo, ya la gente no hablaba de la consulta, ya solo era un tema que solo se hablaba en privado.
muchos líderes fueron amenazados, les tocó salir, entonces volvimos como otra vez a la época anterior, pero siempre con la esperanza de poder en algún momento hacerlo. Muchas personas dejaron de hablar del tema de la consulta, de lo que había pasado, ya no hay la memoria escrita de todo lo que había, no está. Incluso la consulta tiene el logo símbolo, es un ringlete, y tiene los colores de la bandera. Ese ringlete estaba puesto en muchos espacios. A la entrada del municipio había uno, en la ciudadela en muchos sitios fueron arrancados. Pero a pesar del silencio obligado y del miedo, primó la resiliencia. El 27 de agosto de 1996, justo un año después de la consulta, la comunidad sembró una ceiba como un acto simbólico de memoria y resistencia. El secreto mejor guardado de mucha gente, o sea, la gente sabía cuál era la ceiba que se había sembrado en la consulta, pero nadie decía cuál era, porque el temor era que la iban a arrancar, o sea, que la iban, así como quitaron los otros símbolos, iban a quitar la ceiba. Y por muchos años, hasta el 2014, 2015, duró esa ceiba ahí siendo testigo de lo que pasaba, pero nadie se refirió. Y en un momento que fueron a remodelar el parque, iban a quitar la ceiba, ¿sí? Entonces ahí se hizo todo un movimiento. No, es que esa ceiba hay que conservarla, porque es símbolo de la consulta y un símbolo que la comunidad tenía muy guardado, o sea, para que se mantuviera en el parque y no se echara, no se arrancara. Y en ese momento tocó volver a hacer los diseños del parque para conservar la ceiba que todavía está allá. El 15 de agosto del año 2000, Luis Fernando Rincón fue asesinado mientras aspiraba a su segunda alcaldía. Sin embargo, a pesar del miedo, la comunidad seguía manteniendo la esperanza y la apuesta por las vías institucionales que había traído la consulta. En este contexto desafiante, el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, PDP, que se había creado en octubre de 1995, casi en paralelo con la consulta, asumió el reto de mantener viva la llama del empoderamiento comunitario. Con el programa se apoyaron a diferentes organizaciones campesinas como Asopropal, quienes promovían iniciativas ambientales, y también se acompañaron procesos de reparación colectiva. Uvencel Duque, director del PDP del Magdalena Medio, nos cuenta un poco más del papel de esta organización en el municipio. Y siempre Aguachica para nosotros ha sido un lugar muy importante para hacer allí encuentros y pensar grandes propuestas y estrategias para la región. Puedo decirte así, pues, bueno, allí también contribuimos en esa perspectiva campesina y de pescadores. Siempre nos movimos en esa dinámica de cómo hacer unidad de lo urbano con lo rural en momentos muy críticos del conflicto armado. Uno de los frutos más valiosos de este proceso fue el surgimiento de Aguachica Modelo de Paz, un movimiento juvenil creado en 1995 que, con el tiempo, se integró a la red de jóvenes del Magdalena Medio. Su objetivo principal era ofrecer a los jóvenes un espacio para reflexionar sobre cómo actuar de manera diferente, generando esperanza en la posibilidad de transformar la violencia y promover alternativas al conflicto. De acuerdo con Gisela, muchas de las personas que participaron en la red hoy ocupan cargos en instituciones públicas, alcaldías e incluso en el propio Programa de Desarrollo y Paz. Con el tiempo y el apoyo del PDP, empezaron a surgir nuevas ideas para construir paz, y dentro de ellas, propuestas relacionadas con el medio ambiente. Una de ellas fue el cuidado de la quebrada Buturama. Si se hace una propuesta de hacer una mirada intencionada sobre cómo proteger la cuenca del Buturama, ¿verdad? Eso implica hacer acuerdos con todos los campesinos que están a lo largo
de la quebrada que son cultivadores de café, ganadería y agricultura, pan, coger y demás, pero también implica hacer un acuerdo con la parte urbana. Ahí se haría una integración muy importante de cómo a partir de una gobernanza por el agua y justicia ambiental se podría construir una convivencia, digamos, no solo en la parte urbana de Agua Chica, sino también en la parte rural. Y eso podría realmente tener un efecto demostrativo para los municipios, caso Gamarra, caso La Gloria. Ese, creo yo, he soñado que ese podría ser como el salto cualitativo hacia el cual debería avanzar la consulta popular. O sea, es construir una gobernanza por la paz, la convivencia y la justicia ambiental en Agua Chica, centrado en el agua. Iniciativas como esta, con el apoyo de actores clave como ISA Intercolombia, son una manera más de avanzar en la construcción de un territorio más justo, pues el proyecto busca generar acuerdos entre campesinos y habitantes urbanos, enfocándose en la gestión ambiental, la convivencia y la sostenibilidad. Así, desde la Corporación Agua Chica Modelo de Paz, el Programa de Desarrollo y Paz y con el respaldo de la Universidad Popular del Cesar, se siguen impulsando acciones que reflejan el compromiso ciudadano con el desarrollo y la armonía en la región. El tema de la paz no es un tema intangible. El tema de la paz es un tema que se construye en el territorio y que se construye con inversión y con inversión social. Pues somos un país muy desigual, donde no todas las personas tienen las mismas condiciones y acceso a todo el tema de los derechos. Entonces creo que tener cosas tangibles ha permitido. Una cosa tangible también ha sido el cambio también de la ciudadanía, las opciones que se han presentado. El tema de la educación es central. 30 años después, la consulta popular de Agua Chica sigue más viva que nunca, no solo por lo que significó en aquel entonces, sino por los procesos que se tejieron a partir de ella. Iniciativas ciudadanas, trabajo con jóvenes, apuestas por la justicia ambiental y el fortalecimiento del tejido social. Aunque muchos intentaron borrar ese capítulo de la memoria colectiva, las raíces de la paz siguen creciendo. Hoy vemos esfuerzos para que las memorias queden plasmadas en libros que puedan leer las nuevas generaciones, para que ellos sepan lo que vivieron sus antecesores y no se olvide lo que logró Agua Chica después de la consulta. La valentía de una comunidad que en medio de la guerra quiso apostarle a la paz. Esta historia nos recuerda que la paz no es un evento en particular, sino más bien un proceso que demuestra que en este caso específicamente, Agua Chica fue y sigue siendo un laboratorio de paz. Uno que exige memoria, voluntad y compromiso. Y aunque el camino aún es largo, lo andado demuestra que es posible transformar el miedo en esperanza. Este episodio fue investigado por Juan Molina, producido por Mariana Ramírez, Sergio García y Laura Paz. La musicalización estuvo a cargo de Diego Mancipe. El trabajo gráfico es de Vanessa Erazo y yo soy Natalia Ibarra.